Instituto Tavistock es una de las organizaciones más enigmáticas e influyentes de los últimos 50 años. Camuflado detrás de una entidad no gubernamental sin ánimo de lucro, se encuentra el que posiblemente sea el centro de lavado de cerebros en masa y de ingeniería social más importante de la historia. Una compleja organización que cambiará el paradigma de la sociedad moderna, relacionada con grupos tan enigmáticos como el Club Bilderberg o el de Roma, entre otros. Esta es su historia y la de su influencia en nuestras vidas, influencia que se extiende hasta el presente y que nos obliga a replantearnos el concepto de libertad tal y como lo entendemos. El Instituto Tavistock nace bajo el nombre de Clínica Tavistock en Londres en 1920, cuando Herbert Arthur Russell, duque de Bedford y marqués de Tavistock, decide ceder un edificio en el centro de la ciudad a un grupo de médicos, mayormente psicólogos, como sede donde llevar a cabo sus estudios. En un principio, las funciones de la clínica dependían del Departamento de Guerra Psicológica del Ejército Británico y centraban sus investigaciones en la evaluación del efecto traumático de los bombardeos sobre los veteranos de guerra británicos de la Primera Guerra Mundial, intentando encontrar el punto en el que el soldado se quiebra psicológicamente. Sin embargo, muchos datos apuntan a que los experimentos realizados en Tavistock iban mucho más allá, llegando a ser incluso el origen de los bombardeos masivos a civiles llevados a cabo por Roosevelt y Churchill como experimento clínico de terror de masas. La idea era observar a los civiles como si fueran conejillos de indias, reaccionar bajo condiciones controladas de laboratorio ante una situación de estrés extremo, con el objetivo de comprobar dónde se rompe la resistencia del individuo y encontrar el punto en el que éste quedaría incapacitado para oponerse al nuevo orden mundial. En 1947, la clínica Tavistock se convertiría en el Tavistock Institute of Human Relations gracias a la inversión privada de la Fundación Rockefeller. Así, Tavistock dejó de depender de un departamento estatal para convertirse en una organización autofinanciada que respondía ante la familia Rockefeller. A Tavistock le seguirían otros centros como el ISR, el Cornell ILR y otros cientos de institutos de trabajo que empezaron a surgir repartidos por todo el mundo y que se basaban en sus mismas directrices. De entre todos los que surgen en esta época, sobresalen en Estados Unidos dos: el OSS, ahora conocido como CIA, y la Clínica Psicológica de Harvard, que bajo la supervisión de Carl Lewin fue la responsable directa de la campaña de propaganda que cambiaría la opinión del pueblo americano contra Alemania, involucrándolo definitivamente en la Segunda Guerra Mundial. Poco a poco, Tavistock iba ampliando su red de acción. En menos de una década, Rockefeller ya había creado una red de institutos de trabajo, incluido el Departamento de Trabajo, que le servían para controlar tanto física como psicológicamente el movimiento obrero de Estados Unidos. En estos institutos se desarrollaban técnicas que permitían desbaratar huelgas, introducir vigilantes y dirigir ataques. Se iba consiguiendo, por tanto, el primer objetivo: controlar a la población para alcanzar los cambios necesarios que permitieran a Estados Unidos ocupar el lugar de Gran Bretaña después de la guerra como primera potencia. Una vez se consiguiera esto, el siguiente objetivo era sin duda construir el nuevo orden mundial, conformado por una población obediente gobernada por una minoría controladora. Se desarrollaron manuales como el Behavioral Theory of Labor Negotiations, escrito por McKersey y Walton, para la Cornell School of Industrial Relations, que indicaban cómo proceder paso a paso en las negociaciones con los sindicatos. En ellos se estudiaban perfiles de líderes sindicales para tener una posición de ventaja incluso antes de que hubiera huelgas. Se aplicaban las teorías de Sigmund Freud, que consistían en atacar al subconsciente para, por ejemplo, aumentar la productividad de la mano de obra a través de la destrucción automotivada del yo. Es decir, crear auténticos zombies satisfechos con subsistir al borde del hambre, cuyas condiciones laborales y sueldo descendían progresivamente sin que el trabajador pensara siquiera en quejarse. Mientras tanto, en Tavistock se seguían desarrollando técnicas de control de masas y de lavado de cerebro que se enseñaban a futuros dirigentes mundiales para ser aplicadas desde puestos de enorme influencia internacional. Este era, por ejemplo, el caso de Henry Kissinger, un refugiado alemán que había sido estudiante de Sir John Rawlins Rees, director de Tavistock, y cuya meteórica escalada al poder hubiera sido de otra manera inexplicable. Kissinger es además miembro fijo del Club Bilderberg.
Otro claro ejemplo lo tendríamos en la figura de Jimmy Carter, que fue seleccionado como presidente de los Estados Unidos por el psicólogo del Instituto Tavistock, el Dr. Peter Bourne, únicamente porque Carter había realizado un programa intensivo de lavado de cerebro en Annapolis. El Instituto Tavistock ha desarrollado tal poder en Estados Unidos que nadie llega a sobresalir en ningún campo sin haber sido formado en ciencia comportamental en Tavistock o en alguna de sus filiales. Su papel en la creación del nuevo orden mundial es fundamental. Sir John Rollins Rees, director del instituto y primer presidente de la Federación Mundial de la Salud Mental, dijo: «Debemos conseguir que nuestro punto de vista impregne cada aspecto educativo en la vida de la nación. Tanto la vida pública como la política y la industria deben estar bajo nuestra esfera de influencia, permitiéndonos así convertirnos secretamente en la quinta columna». Bajo la supervisión de Lewin, el Instituto Tavistock fue pionero en investigaciones en las que se utilizaba el trauma para desprogramar al individuo, para posteriormente volver a programarlo de acuerdo con los deseos del controlador. Todos estos estudios buscan promover la uniformidad y evitar la individualidad, que es uno de los grandes obstáculos en el camino hacia el nuevo orden mundial. Se busca convertir a la población en un público que sea predecible y que esté condicionado a hacer lo que se le diga, sin hacer preguntas o, lo que es lo mismo, eliminar la fuerza psicológica del sujeto y dejarlo incapacitado para oponerse a los dictadores del nuevo orden mundial. Para lograrlo, Tavistock trabaja en el estudio de técnicas de lavado de cerebro en masa desde varios frentes. Dos de ellos son el rock and roll y las drogas. En 1939 se pidió a Theodor Adorno que fuera a Estados Unidos para dirigir el proyecto de investigación de la radio de Princeton, un esfuerzo conjunto del Instituto Tavistock y de la Escuela de Frankfurt que tenía como objetivo encontrar un método efectivo de controlar a las masas a través de la música. La idea era utilizar el rock and roll de la misma forma en que los nazis utilizaron la propaganda radiofónica como instrumento de lavado de cerebro. Una de las estrategias del nazismo para extender su particular visión del mundo entre la población alemana fue, por ejemplo, la de la fabricación y la distribución masiva de aparatos de radio económicos para toda la población, de forma que su mensaje pudiera llegar a todos los hogares alemanes. Casi simultáneamente, la firma farmacológica suiza Sandoz AG desarrollaba la dietilamida de ácido lisérgico, o LSD, que inspiró la creación en 1953 del programa conocido como MK Ultra por parte de la CIA. El objetivo era desarrollar materiales químicos, biológicos y radiológicos para ser utilizados en operaciones clandestinas y con los que se pudiera controlar o modificar la conducta humana. La CIA creía que el LSD ofrecía la posibilidad de un acceso total a la mente del sujeto y que esto permitía borrar ciertos recuerdos y sustituirlos por información concreta. En los primeros ensayos se administró LSD a los funcionarios de la propia CIA con el objetivo de estudiar sus reacciones como si fueran ratas de laboratorio, lo cual desembocó en varias muertes y que el gobierno estadounidense tuviera que pagar millones en perjuicios a las familias de las víctimas. A pesar de ello, los culpables nunca fueron procesados y todos los archivos del programa de pruebas con drogas de la CIA fueron destruidos por orden del director del MK Ultra. Este tipo de prácticas se extendió a Canadá, donde el Dr. Ewen Cameron, director del Hospital Royal Victorian de Montreal, recibió generosos pagos de la CIA para administrar grandes dosis de LSD a 53 pacientes y registrar sus reacciones. Los pacientes fueron drogados y se les mantuvo dormidos durante semanas para después recibir severos tratamientos de electroshock. Durante una conferencia en la Facultad de Medicina de San Francisco, Huxley, autor de Un Mundo Feliz, dijo: «En la próxima generación, o en la siguiente, habrá un método farmacológico que consiga que las personas adoren su condición de siervas y que permitan una dictadura sin lágrimas, que produzca una especie de campo de concentración indoloro para sociedades enteras, de tal modo que las personas habrán sido despojadas de sus libertades y, sin embargo, estarán contentas de que así sea, porque habrán perdido todo deseo de rebelarse». Huxley no se equivocaba. Los estudios con drogas dieron sus frutos y su aplicación real dio origen a lo que se conoció como la contracultura del LSD en los años 60 y que fue acompañada de una revolución de estudiantes que también estaba financiada por la CIA con $25 millones. Miles de estudiantes universitarios fueron utilizados como conejillos de India sin saberlo. Jim Keith, veterano periodista de investigación, escribió:
Existe un memorándum interno del FBI, que data de 1968, donde se menciona que se empleó al grupo de rock The Grateful Dead y a otras bandas defensoras del uso del LSD para canalizar las protestas y la rebeldía de la juventud hacia direcciones más benignas e inofensivas, desviando a muchos jóvenes hacia las drogas y el misticismo en vez de hacia la política. Michael Minicino explica este fenómeno en el ejemplar del invierno de 1992 de la revista Fidelio diciendo: los alucinógenos tienen el singular efecto de convertir a la víctima en un ser asocial, totalmente centrado en sí mismo y preocupado por los objetos. Toda aquella cultura del amor libre y las sandalias que parecía tan revolucionaria y rompedora era en realidad algo premeditado, resultado de años de experimentación que había sido ensayada por la Escuela de Frankfurt antes de 1920 en experimentos sociales como el de la Comuna Ascona. Incluso la frase de Tom Hayden, jamás hay que fiarse de alguien que tenga más de 30 años, que se hizo tan popular entre los defensores del Flower Power y la cultura hippie, no era más que una nueva versión de la pronunciada por Rupert Brooke en 1905. No merece la pena hablar con nadie que tenga más de 30 años. Fue una época oscurecida por la guerra de Vietnam y caracterizada por un descontento general. Se utilizó la guerra como telón de fondo para crear el movimiento antibélico y todo esto generó un desánimo y un abatimiento moral que condujo a la juventud estadounidense a depender de las drogas. Es decir, la desilusión provocada por la guerra convirtió a quienes protestaban en presas fáciles para aquellos que proponían manipularlos a través de la cultura del LSD. El mejor campo de pruebas para comprobar la utilidad de estos nuevos métodos de control fueron los macrofestivales, en los que se suministraba LSD libremente durante los conciertos a millones de conejillos de indias de entre 15 y 25 años que acabaron convirtiéndose en los promotores de la nueva cultura de las drogas o de lo que se acabó conociendo como New Age. El primero de estos festivales se celebró en 1967 bajo el nombre del Festival Anual e Internacional de Pop de Monterrey y reunió a más de 200.000 jóvenes en el Parque de Atracciones del Condado de Monterrey, en el norte de California, durante 3 días. Fue el ensayo general antes de Woodstock, que se celebraría 2 años después. En este tipo de eventos, las víctimas estaban aisladas y prácticamente incomunicadas, rodeadas de inmundicia y eran atiborradas de drogas psicodélicas y mantenidas despiertas durante días, todo con la plena complicidad del FBI y de altos cargos del gobierno. El 17 de agosto, el New York Times publicó lo siguiente: esta noche un empleado del festival ha hecho una advertencia sobre el ácido mal fabricado que se estaba distribuyendo. Ha dicho: now people have been saying that some of the acid is poison. It's not poison. It's just bad acid. It's manufactured poorly. So anybody that thinks they've taken some poison, forget it. And if you feel like experimenting, only take half a tab, okay? Aquel consejo de tomar solo media tableta, que recibieron casi 500.000 de personas, lo dio nada menos que Wavy Gravy, un agente de MK Ultra. Las drogas, el sexo, el rock and roll, las manifestaciones masivas que había por todo el país, los hippies, las comunas, los entusiastas de la marihuana, la presidencia de Nixon, la guerra de Vietnam. Todo estaba desgarrando el tejido de la sociedad estadounidense. El mundo antiguo y el nuevo colisionaban frontalmente sin que los hijos de las flores supieran que todo formaba parte de un plan secreto, social y oculto, diseñado por algunas de las mentes más diabólicas del mundo.